Sí, Sí profe. están viendo todos mi pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, presten atención. Sí, señor. Les entregué una carpeta que llama Taller Interpolaciones ARGIS 1. En esa carpeta básicamente tenemos la división municipal del departamento de Caldas y tenemos una carpeta de Excel. Metámonos a la carpeta de Excel. En la carpeta de Excel vamos a tener primero que todo un archivo que se llama estaciones. Si abrimos ese archivo en Excel, vamos a tener que en ese archivo, si ustedes observan, vamos a tener unos puntos de los cuales tenemos un nombre de estación y unas coordenadas. Estas coordenadas están en origen Bogotá. ¿Para qué nos va a servir este archivo? Este archivo nos va a servir para trabajar un primer taller que es crear una capa de puntos a partir de una tabla de coordenadas XY. Ese va a ser nuestro primer taller. Pero una vez tengamos ese taller, esos puntos, vamos a aprender también cómo proyectar a diferentes sistemas de coordenadas, capas temáticas cuando ustedes las necesiten. Y de igual manera vamos a aprender cómo proyectar un punto y cómo proyectar una serie de puntos para obtener de ese punto las coordenadas en determinado sistema de coordenadas. Entonces, con esta misma capa vamos a hacer muchas cosas. Estas coordenadas están en coordenadas origen Bogotá. Ahora, vamos a tener también un segundo taller que se llama precipitación mediana anual. Es la precipitación de las mismas estaciones, la precipitación promedio anual, la mediana anual en el departamento de Caldas. A pesar de que las estaciones son teóricas, el valor de precipitación es muy aproximado a la realidad. ¿De dónde saqué el valor de precipitación para esos puntos? Lo saqué de una modelación que hice de la precipitación en el departamento de Caldas, tomando más de 30 años de registros de precipitación en un proyecto que estábamos trabajando con Corp Caldas. Entonces yo hice la modelación de la precipitación en condiciones normales, condiciones niña, y a partir de ahí extraje los valores de precipitación para esos puntos. Entonces, a pesar de que los puntos son teóricos, el resultado para nosotros va a ser muy aproximado a la realidad. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Con estos puntos, entonces vamos a aprender varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es trabajar un taller que se llama Join. ¿En qué consiste el Join? Consiste en unir la tabla de atributos de una capa temática con una fuente de datos externa. Esa fuente de datos externa puede estar en formato de texto plano, puede estar en formato de BF o en formato de Excel, siempre y cuando esté grabado en una versión viejita de Excel. Se recomienda básicamente que esté en DBF o en texto delimitado por tabulaciones principalmente para evitar los famosos problemas de compatibilidad de versiones de Windows con las versiones de Office. Aparte de tener esas estaciones, entonces a la capa de estaciones que tenemos le vamos a llevar la precipitación a cada estación. Para evitarnos tenerla que escribir, le vamos a decir al ArcGIS, para cada punto para cada estación, tome la precipitación que está en ese valor y vamos a ver cómo se une esa capa, cómo se une esa precipitación a la tabla, a la capa de puntos que hayamos creado. Tenemos también que una vez tengamos ya esas estaciones con los valores de precipitación de cada una, vamos a hacer el taller real de interpolaciones. Este taller de interpolaciones consiste en generar una capa temática raster a partir de la interpolación de una serie de puntos. Realmente nosotros ya trabajamos algo de interpolación cuando interpolamos por Kriging los vértices de las curvas para obtener el modelo de elevación digital del terreno. Con la diferencia que aquí vamos a ver la precipitación un poquito más profunda, pero la vamos a trabajar teniendo presente que esa precipitación hay que interpolarla por el método IDW y ahí vamos a ver las diferentes variantes de esa precipitación. Y tenemos también otro archivo de Excel que es la población de los municipios de Caldas. Esta población de los municipios de Caldas nos va a permitir a nosotros trabajar un segundo taller de Join, que es a la capa temática de división de los municipios de Caldas que les pasé. Vamos a cada municipio
Por medio del join vamos a meterle el valor de la población en cada uno de ellos. Estos valores de población son valores de población no del último censo, sino del censo anterior. Realmente a mí me gusta trabajar con estos datos, aun cuando yo no estoy de acuerdo con los valores de población que sacaron en el censo, en el último censo. Para mí ese censo tiene muchísimos errores y el gobierno no tenía por qué haber aceptado ese censo con la cantidad de errores. Más sin embargo, toca aceptarlo así, pero entonces estos valores pertenecen al censo anterior, pero como ejercicio académico nos sirve perfectamente para que veamos la diferencia que existe en simplemente meter datos numéricos a meter datos numéricos, pero para otros municipios. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, teniendo presente estos talleres que vamos a trabajar, vamos a empezar y vamos a entrar a Armad. En Armad vamos a crear un nuevo proyecto y a ese proyecto le vamos a definir como sistema de coordenadas Colombia-Bogotá zona. Una vez definimos, una vez definimos nuestro sistema de coordenadas, vamos a empezar entonces con el primer taller. Es cómo crear una capa de puntos a partir de una tabla de coordenadas XY. Crear una capa de puntos a partir de una tabla de coordenadas XY. Para crear esa tabla de puntos vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a abrir el archivo de estaciones. Este archivo de estaciones, como lo ideal y lo recomendable es trabajar con archivos de texto plano o DBF por problemas de compatibilidad del Excel, entonces vamos a convertir este archivo a archivo de texto plano. En el menú archivo del Excel le vamos a decir guardar como. Y lo vamos a llevar a la misma carpeta, pero vamos a elegir como tipo de archivo texto delimitado por tabulaciones. Lo vamos a definir como texto delimitado por tabulaciones y le decimos guardar. Le decimos que proceda y él nos generó el archivo de texto delimitado por tabulaciones. Si nosotros miramos en nuestro blog de notas, en esa carpeta nos quedó un blog de notas de estaciones y tiene exactamente la misma información. Es texto plano. Es la única diferencia. Pero entonces de igual forma vamos a exportar como texto plano la precipitación mediana anual. Archivo, guardar como. Nuevamente le decimos tipo de archivo que sea texto delimitado por tabulaciones. Lo podemos dejar con el mismo nombre, que proceda y cerramos ese Excel. Y ahora vamos a abrir el otro archivo también, que sería el de población municipios de Caldas. Y esta población municipios de Caldas también la vamos a guardar como texto delimitado por tabulaciones. Una vez hacemos eso, nos damos cuenta que tenemos archivos de texto con la misma información. Miren, la población de los municipios de Caldas está también en texto delimitado por tabulaciones. Observen que aparentemente se dañan las columnas y no es que se dañen las columnas, sino que cada columna está separada del otro por una tabulación. Entonces él sabe, por ejemplo, que cuando venimos a la cuarta columna, corresponde a la cuarta columna en la primera fila, ¿sí? Que son los textos. Entonces ahí está bien. Lo paso en el blog de notas en texto delimitado por tabulaciones. Nosotros realmente en texto plano no podemos hacer archivos a manera de filas y columnas como una hoja de cálculo. Entonces por eso él lo organiza de esa manera, pero estemos seguros de que está completamente correcto. ¿Está claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Sí, está claro, ¿me están escuchando? Sí, profe, claro.
Bueno, Sí, profe, está claro. ahora sí, ¿cómo crear una capa de puntos a partir de una tabla de coordenadas X y Y? El procedimiento es el siguiente. Primero, crear un proyecto con un sistema de coordenadas definido. En nuestro caso, tenemos nuestro proyecto ya con nuestro sistema de coordenadas definido, que es coordenadas origen Bogotá, Colombia, Bogotá zona. Entonces, hasta ahí no hay problema. Segundo, disponer de una tabla con coordenadas X y Y que puede estar en formato de Excel, DBF o texto plano. Siendo recomendable texto plano y DBF por problemas de compatibilidad. Apenas se dispone del archivo, se procede. En el menú archivo, opción Add Data, Add XY Data. ¿Está claro hasta ahí? Cuando decimos Add XY Data, él abre esta ventana. En la primera casilla, vamos a poner seleccionar la tabla con las coordenadas. Si ustedes observan, él nos permite elegir de las tablas que tengamos cargadas en el proyecto, pero si no tenemos ninguna tabla cargada en el proyecto, la buscamos por medio de esta carpeta. Vamos a ir a nuestra carpeta y en nuestra carpeta Taller Interpolaciones ArcGIS, en Excel vamos a seleccionar el archivo de texto plano. Seleccionamos el archivo de texto plano. Una vez seleccionamos el archivo, mucho ojo aquí, porque la gente selecciona el archivo y mismo le dice aceptar. No. Antes de decir aceptar, tenemos que estar seguros cuál es la columna que tiene la coordenada en X. Si ustedes observan, él aquí por defecto cargó coordenada en X para los dos, y no es así. Entonces seleccionamos la columna que tiene la coordenada en X, la columna que tiene la coordenada en Y seleccionamos el sistema de coordenadas. Generalmente ArcGIS les va a ofrecer como sistema de coordenadas el mismo del proyecto en el cual están trabajando. Pero si no lo hace, entonces en el menú editar, aquí en la opción editar, seleccionan ustedes el sistema de coordenadas. Nuestras coordenadas están en coordenadas origen Bogotá. Una vez seleccionamos las coordenadas origen Bogotá, le decimos OK y miren lo que sucede cuando le dicen aceptar. Miren que él automáticamente les distribuye los puntos en la pantalla. Y vamos en el segundo paso. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Juan Sebastián, tienes el micrófono abierto. Tercero.
Una vez se cargan los puntos con las coordenadas, se crea lo que se denomina un evento de tema. Que corresponde a una capa temporal. Pero para hacerla definitiva, se exporta la capa mediante el clic derecho sobre la misma en la tabla de contenido. Opción Data, Export Data. Para, de esta manera, crear el shapefile definitivo. Entonces le decimos data, exportar data. Miramos que aquí dice todos los objetos y lo mandamos a nuestra carpeta de trabajo en taller interpolaciones ArcGIS y este lo vamos a llamar estaciones, pero le vamos a poner 3 létricas al final que dice CBZ para indicar que esa estaciones está en coordenadas Colombia, Bogotá, zona. Miramos que el tipo de archivo sea shapefile y le decimos save y posteriormente OK. Cuando él termina de exportar, él nos envía a pantalla un mensaje que dice que si queremos cargar la capa al mapa, le decimos que sí, y ahí ya tenemos nuestro shapefile definitivo. Aparte, por último, se elimina del proyecto la capa temporal. Clic derecho sobre la capa temporal, sobre el evento de tema, y le decimos remover y ya tenemos nuestro shapefile definitivo. Nosotros decimos que estas estaciones pertenecen al departamento de Caldas. Vamos a mirar cómo quedan estas estaciones en Caldas. Entonces vamos a adicionar de nuestra carpeta de trabajo, vamos a adicionar la división municipal de Caldas. Y mírenla ahí que si le decimos un zoom to layer, nos damos que realmente esas estaciones están distribuidas por todo el departamento. ¿Está claro hasta ahí o hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Profe, el archivo que cargamos con la división municipal ya estaba con el sistema de coordenadas Bogotá zona. Sí, claro. Claro, recuerda que no debemos manejar capas temáticas en sistema de coordenadas diferentes al del DataFrame. Si hubiera estado en un sistema de coordenadas diferente, inmediatamente el ArcGIS nos hubiera sacado el aviso diciéndonos que esa capa está en un sistema de coordenadas diferente. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno.
Ahora vamos a mirar un segundo taller. Nuestro segundo taller es Join de tablas. Join se escribe J-O-I-N, join. Join de tablas. Permite unir la tabla de atributos de una capa temática con una fuente de datos externa. Para ello se requiere que la fuente de datos externa se encuentre en formato de Excel, DBF o texto plano. Preferiblemente DBF y texto plano para evitar problemas de compatibilidad con las diferentes versiones de Office. Aparte, la única condición para establecer el join es que tanto en la tabla de atributos de la capa temática como en la fuente de datos externa exista un campo común de codificación de la información en el cual así no tengan el mismo identificador, si sigan las mismas reglas de escritura. Esto debido a que las bases de datos diferencian mayúsculas de minúsculas y caracteres tildados de no tildados. Vamos a observar. Abramos la tabla de atributos de la División Municipal del Departamento. Si ustedes observan aquí en la División Municipal del Departamento hay un campo que se llama nombre. Si nosotros vamos a unir esta tabla con una fuente de datos externa, en la otra, aquí los municipios están codificados por el nombre. En la fuente de datos externa tiene que haber una columna donde estén los nombres de los municipios también.
Pero si aquí los nombres de los municipios está la primera en mayúscula y la otra en minúscula y el resto en minúscula, en la otra tabla también. Si aquí empleo tildes en los nombres de los municipios, en la otra también. Así aquí el campo se llame nombre y en la otra tabla se llame, por ejemplo, municipio. No importa que las columnas se llamen diferente, lo que importa es que su contenido tenga las mismas reglas de escritura. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si nosotros abrimos la tabla de atributos de las estaciones, nos vamos a dar cuenta que quedó con el mismo contenido que tenía nuestro archivo original, que era una columna que se llamaba nombre, donde estaban los nombres de las estaciones, una columna que se llamaba coordenada en X y otra coordenada en Y. Aquí el campo con el que se codifican las estaciones se llama nombre. En la tabla donde están las precipitaciones puede llamarse nombre o puede llamarse municipio. Puede llamarse nombre o puede llamarse estación. Lo que importa es que su contenido siga exactamente las mismas reglas de escritura. Por ejemplo, aquí estación está la primera en mayúscula y no tiene tilde. Ahí en la otra tabla tiene que estar exactamente de la misma forma para poder que él encuentre los registros para hacer el enlace. Veamos, entonces, ¿cómo se hace un join? ¿Cómo hacer un join? Primero, en la tabla de atributos de la capa temática se identifica la columna que codifica los registros. En nuestra columna se llama nombre, ya está identificado. Segundo, en las opciones de la tabla, join y relaciones, se escoge la opción join. Cuando decimos join, dice unir los atributos de esta tabla. ¿Cuál es el campo con el que se identifican los registros en esta tabla? Nuestro campo se llama nombre. Aquí elegimos la tabla con la que lo queremos enlazar. Nosotros no lo queremos enlazar con división municipal. Vamos entonces a buscar en nuestra carpeta de trabajo, en la carpeta Excel, la opción precipitación mediana anual. Cuando escogemos precipitación mediana anual, él nos dice, bueno, y en esa tabla, ¿cómo se identifica la columna? En las dos tablas realmente se llama nombre, pero como les digo, en la otra tabla se pudiera llamar estación o cualquier otro nombre para la columna. Una vez hecho eso, le decimos OK, y cuando le decimos OK, nos damos cuenta que él, a la tabla de atributos de la capa temática, le adicionó toda la información que había en la fuente de datos externa. Voy a ampliar un poquito esta tabla para poder llegar a correrle el límite a esta estación y poderla ver mejor de esta manera. ¿Está claro hasta ahí? Miren entonces cómo aquí trajo también el nombre de la estación y la columna de precipitación mediana anual y no me quedó ningún registro sin valor de precipitación. ¿Está claro hasta ahí? Profe, ¿cuál era la carpeta de la que la sacamos? La que poníamos. Precipitación mediana anual que está en la carpeta Excel. ¿Ya te olvidó? ¿O fue que entraste tarde a clase? ¿Entraste tarde a clase? No, señor, estaba tomando el apunte. Bueno, ¿te acuerdas que nosotros convertimos esa tabla a texto plano? Entonces cargas el archivo de texto plano.
Denme un segundo, por favor. Listo, profe, gracias. Un segundito, por favor, compañeros. Bueno, aparte, el join es una unión temporal, lo que significa que solo permanece dentro del proyecto en el cual se ha realizado. De requerir una unión definitiva, debe exportarse la capa temática para generar una nueva capa que lleve inmerso la información de todas las tablas involucradas en el join. Presten atención cómo funciona. Vamos a entrar a otro ARMAP. Y en el nuevo ARMAP creamos un proyecto nuevo y vamos a adicionar ahí la capa temática que creamos de las estaciones CBZ. Cuando adicionan esa capa temática, ustedes se dan cuenta que ahí están las estaciones. Pero abran la tabla de atributos y se van a dar cuenta que esa no tiene la información de precipitación. ¿Por qué no tiene la información de precipitación? Porque es una unión temporal. Removamos esta capa de aquí y volvamos a nuestro ARMAP del proyecto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ahora, vamos entonces a exportar esa capa temática. Con clic derecho del mouse, le decimos data, exportar data, que nos exporte todos los registros y lo mandamos a pantalla como estaciones con EMD, que es estaciones con precipitación mediana en coordenadas origen Bogotá. Estaciones con precipitación mediana en coordenadas Bogotá. Le decimos save. Nuevamente le decimos OK. Y le decimos que proceda a cargarla al proyecto.
aquí ya no tenemos nosotros nuestras estaciones con precipitación mediana. Vamos a ir al otro ARMAP. Y en el otro ARMAP vamos a cargar esas estaciones con precipitación mediana. Y cuando ustedes cargan las estaciones con precipitación mediana, abren la tabla de atributos y se van a dar cuenta que ahí se fue la información de las tablas que estaban involucradas en el proceso. Y uno puede hacer el join de la capa temática a muchas tablas y al momento de exportarla, esa capa sería todas las tablas que estuvieran involucradas en el proceso. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, está claro. Vamos a remover esta capa temática. Y volvamos a nuestro ARMAP del proyecto. Vamos a abrir nuevamente la tabla de atributos. Ya en el ARMAP del proyecto vamos a abrir nuevamente la tabla de atributos. Y vamos a mirar qué observan ustedes de extraño ahí en esa tabla. De pronto que se repite el nombre de las estaciones. Hay una columna que se repite. Claro, ¿por qué se repite esta columna? Porque estaba en la otra tabla. Y en la otra tabla también se llamaba nombre. Y miren que aquí no la llama solo nombre, la llama nombre 1. Entonces vamos a poner una nota. Nota. Al momento del join, en la tabla de atributos de la capa temática, los campos se observan respetando los originales de la fuente de datos externa. Pero al exportar la capa, los nombres de los campos se ajustan a los requerimientos del ArcGIS. Esto es, no superar entonces esto es los nombres de las columnas no pueden superar los 10 caracteres. Ni contener espacios. Por lo tanto, aquellos nombres de columnas superiores a 10 caracteres serán truncados a este número de caracteres. Y si posterior a ello quedaran nombres de columnas repetidas, serán numerados consecutivamente adicionando secuencia de números a partir de 1 a los nombres de dichos campos.
Es decir, si aquí quedara otra columna nombre, sería nombre 2. Si hubiera otra columna nombre también, sería nombre 3. Y él las va numerando de esa manera. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, como a mí no me gusta tener en una tabla columnas con información repetida, sobre esa columna nombre 1, con clic derecho del mouse, le voy a decir borrar campo, para borrar ese campo en donde están los nombres repetidos de las estaciones. Vamos a mirar, hasta ahí no hubo problemas para el join con las estaciones. Realmente nosotros necesitamos las estaciones con precipitación mediana, por lo tanto las solas estaciones ya nos estorban en el proyecto. Entonces con clic derecho del mouse le vamos a decir remover y vamos a dejar solo la división municipal y las estaciones con precipitación mediana. Ahora, vamos a hacer el join. Quiero que los municipios de Caldas, abramos la tabla de atributos. Quiero que los municipios de Caldas, aparte de la información que tienen ahí, me quede cada municipio con los datos de la población. Sabemos que aquí los municipios se identifican con la columna nombre, entonces vamos a hacer un join a esa tabla de población de municipios. En las opciones de la tabla decimos join y relaciones y le decimos join. Una vez decimos join y relaciones, decimos, bueno, vamos a unir esta tabla. ¿Cuál es la columna entonces que nos identifica a los municipios acá? Sería la columna nombre. No lo vamos a unir con estaciones. Entonces buscamos nuestra fuente de datos externa, que sería allá en la carpeta Excel, el archivo de texto plano población municipios de Caldas. Observen cómo aquí él nos va a permitir elegir la columna con los nombres de los municipios. Pero si ustedes observan, a pesar de que tener tantas columnas, solo nos deja elegir municipio. ¿Por qué razón nos muestra solo la columna municipio habiendo más columnas? Porque presten atención. Supongamos que nosotros por error hubiéramos elegido el campo área en hectáreas. Si por error elegimos el campo área en hectáreas, en la fuente de datos externa solo nos deja elegir de las columnas cuyo contenido es numérico. Como tiene que ser del mismo tipo de información porque tiene que seguir las mismas reglas de escritura, por esta razón, cuando elegimos el campo nombre, aquí en esta solo nos deja el campo municipio, que es la única columna con caracteres en esa fuente de datos externa. ¿Está claro hasta ahí? Observen Sí, cómo señor. le decimos OK, y cuando decimos OK se van a dar cuenta ustedes que él trajo los datos de población a los municipios, pero hay municipios que nos quedaron con contenido nulo. Como hay municipios que quedaron con el contenido nulo, decimos, aquí pasó algo raro, porque yo sé que en esa tabla están la población para todos los municipios de Caldas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Presten atención. Sobre alguna de estas columnas que dice nulo, le vamos a dar clic derecho del mouse y le decimos ordenar ascendentemente. Y vemos que realmente fueron 3 municipios a los que no le pudo meter información de población. Vamos a mirar cuáles son municipios. Son Belalcázar, Pácora y Samaná. Belalcázar, Pácora y Samaná. ¿Cómo están escritos estos municipios acá? Están escritos con tilde. Belalcázar, Pácora y Samaná. Entonces, para poder hacer el join, tengo que allá tienen que estar escritos exactamente igual. Como no me sirvió este join, en las opciones de la tabla, en join y relaciones, le digo remover todos los join.
para quitar el join. Y voy a ir a mi carpeta de trabajo, y voy a corregir, puede ser en el mismo archivo de texto plano, y voy a buscar, son Belalcázar, vamos a buscar a Belalcázar, miren que aquí Belalcázar está sin tilde, le voy a poner tilde a Belalcázar. El otro es Pácora, también tiene tilde, le voy a poner la tilde. Y el otro es Samaná, no veo a Samaná, así ya lo vi. Samaná, también le pongo tilde. Y una vez hago eso, en el menú archivo le digo guardar para que me guarde los cambios y cierro el archivo de texto plano. Nuevamente voy a hacer el join. Join y relaciones. Voy a hacer el join. Le digo que sea con el campo nombre. En el otro le digo que sea con el... Ah, pero me equivoqué de archivo. Le dije estaciones y no es estaciones, es población, municipios de Caldas. Que sea con el campo nombre y en el otro que sea el campo municipio. Le digo OK y voy a anotar que ya me trajo todos los datos y no existió ningún registro al que no le hubiera puesto datos de población. Si ustedes observan aquí en el join, presten atención, está el campo nombre, región, toda la información de el otro, de la fuente de datos externa. Y presten que en la fuente de datos externa trajo el campo municipio, que inclusive lo voy a poner más pequeña la columna. Y mire, esta población, hombres, mujeres, población cabecera, hombres cabecera. Miren que aquí está respetando los nombres de las columnas como están allá en Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cerremos la tabla y vamos a exportar esta capa para generar la capa definitiva. Exportar data. Y cuando le decimos exportar data, vamos a mandarlo a nuestra carpeta de trabajo y vamos a llamarlo División Municipal con datos población. División municipal con datos de población y que sea que quede igual que coordenadas Bogotá. Le decimos OK. Él lo exporta y me dice que si quiero cargar la capa en el proyecto, le decimos que sí. Y miren que me cargó el nuevo departamento de Caldas. Pero si abro la tabla de atributos de esa división municipal con datos de población, voy a ver que tiene los mismos columnas. Y está población, hombres, mujeres, pero hay un campo que llama población 1, hay otro que llama población 2. Yo entonces asumo que si esto es hombres K y mujeres K, es hombres en la cabecera, mujeres en la cabecera, entonces población 1 debe ser la población en la cabecera. Y población 2, como sigue hombres RU, mujeres RU, yo supongo que población 2 es la población rural. Pero esto lo hago porque yo hice el join. Pero si alguien coge esta capa temática y no sabe que esto viene de un join, empieza y que es población 1 y que es población 2. Por esta razón, continuemos con los apuntes. Para evitar inconvenientes, al truncar los nombres de los campos a 10 caracteres, se recomienda, previo al join, editar los nombres de los campos en la fuente de datos externa para que no superen los 10 caracteres. ¿Alguna pregunta sobre cómo se hace el join? Ahora, esta división municipal con datos de población, pues solo lo editamos para mirar el join, le decimos remover, y realmente me quiero quedar solo con las estaciones y la división municipal original. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento?
Ahora, ¿sí está claro? ¿Me están escuchando? Sí, bro, está claro, te escucho. Bueno, pues vamos ahora a mirar cómo proyectar capas temáticas a otros sistemas de coordenadas. Quizás ustedes, por ejemplo, la capa temática está en coordenadas origen Bogotá, pero quizás nosotros la necesitamos en WGS84. Apaguemos un momento la división municipal del departamento y dejemos los puntos prendidos. Cuando nosotros queremos tener esta capa que está en coordenadas Bogotá y la queremos tener en WGS84, muchas personas erróneamente van al catálogo y en las propiedades de la capa le cambian el sistema de coordenadas. Y eso es un error. Uno en las propiedades de la capa le puede confirmar cuál es el sistema de coordenadas, pero no lo puede cambiar. Aparte, entonces, proyectar una capa consiste en generar una nueva capa temática en otro sistema de coordenadas. Para proyectar capas temáticas lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a ir todos al ArtToolbox. Y estando en ArtToolbox, vamos a ir a las categorías más externas, herramientas de manejo de datos. Y en herramientas de manejo de datos hay una opción que se llama proyecciones y transformaciones. Ahí en proyecciones y transformaciones encontramos una primera rutina para proyectar. Esta rutina para proyectar es para proyectar capas temáticas vectoriales. Porque si lo que tenemos es una capa temática raster, dentro de la categoría raster está la opción de proyectar un raster. ¿Lo ven? Como esta capa que tenemos aquí es vectorial, la vamos a proyectar con la rutina externa. Si le damos doble clic en esa rutina, observen, él nos dice, bueno, ¿cuál es la capa que vamos a proyectar? Le vamos a decir que vamos a proyectar las estaciones con precipitación mediana. Observen que cuando se selecciona la capa temática, él automáticamente identifica en qué sistema de coordenadas viene esa capa. Vamos a mandarla a nuestra carpeta de trabajo y le vamos a dar como nombre allá en taller interpolaciones, lo vamos a llamar estaciones con precipitación mediana, pero vamos a decirle aquí que eso es WGS84. En la siguiente casilla vamos a elegir el sistema de coordenadas de salida. Vamos a decirle en nuestros sistemas de coordenadas que tenemos en favorito, le vamos a decir que es WGS84, WGS 1984. En caso de que no lo tengan en favoritos, recuerden que el WGS84 lo van a encontrar en la categoría geográficas del mundo. Y allá en las últimas está el WGS 1984, mírenlo acá. Seleccionamos WGS84 como sistema de coordenadas de salida.
Le damos a dar clic en OK y observen que él al terminar me mostró un errorcito. Ese errorcito que me mostró decía que la capa temática que entraba, está en un sistema de coordenadas diferente al del data frame. Y claro que está en un sistema de coordenadas diferente, porque este es WGS84 y nosotros estamos trabajando en coordenadas origen Bogotá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, está claro. Bueno, ahora presten atención. Voy a hacer un acercamiento, miren, con mi lupa voy a hacer un acercamiento a este sitio. Miren el sitio donde estoy haciendo el acercamiento y presten atención. Es el mismo punto, pero está desplazado uno con respecto al otro. Esto es lo que les vengo diciendo yo desde el principio de semestre, desde el principio del curso conmigo, les vengo diciendo que no podemos manejar capas temáticas en un sistema de coordenadas diferente al del data frame porque se produce un falso desplazamiento en pantalla. Miren, si a estas estaciones ustedes le ponen el nombre a las dos, vamos a poner las estaciones que están en coordenadas Bogotá, le vamos a activar la etiqueta y esa etiqueta la vamos a activar de color negro. Y a las otras estaciones que están WGS84, vamos a activarle las etiquetas, pero en color azul. Y miren que sí es la misma estación. Y no es que esté movida la estación, sino que es un falso desplazamiento en pantalla por estar utilizando capas temáticas en sistema de coordenadas diferente al del data frame. ¿Está claro cómo se proyectan capas temáticas? Vamos a remover esta WGS84 del proyecto. Y le vamos a hacer un zoom a todo el departamento de Caldas. Sencillo proyectar capas temáticas. Sí, profe, está claro. Ahora, aparte, cuando se desean proyectar pocos puntos, solo para conocer sus coordenadas en el otro sistema, lo más conveniente es hacerlo uno a uno desde Global Mapper. Hacerlo uno a uno desde Global Mapper. Vamos a mirar cómo funciona. Entremos a Global Mapper. ¿Listos para continuar? Listos, profe. Bueno, observen, en Global Mapper, en el menú Tools, encuentran una casilla que se llama Conversor de coordenadas. Aquí en Conversor de coordenadas, ustedes pueden seleccionar el sistema de coordenadas de entrada. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos unos puntos en coordenadas origen Bogotá. Seleccionamos el sistema de coordenadas, cargar desde archivo y vamos a cargar Colombia, Bogotá, zona. Y vamos a suponer que yo requiero conocer esas coordenadas en coordenadas geográficas.
Le digo load from file y puedo cargar WGS84 también. Vamos a pasar coordenadas de Bogotá a geográficas y miremos cómo funciona. En esta casilla escribimos la coordenada en X. Vamos a escribir, por ejemplo, 835.000 en X. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a escribir 835.000 en X. Y pongamos 1.127.500. 1.127.500 en Y. Una vez tenemos esto, le podemos decir convertir en esta dirección y observen que él inmediatamente les dice cuáles son las coordenadas geográficas de ese punto. Igual, ustedes pueden convertir en cualquiera de los dos sentidos. Si, por ejemplo, ustedes tienen 74 grados, por ejemplo, 74 grados, 13 minutos. Y 5.05 segundos. Y 4 grados. 15 minutos. 15 segundos. Le dan convertir en este sentido y él automáticamente les dice cuáles son las coordenadas origen Bogotá para esos puntos que tienen en coordenadas geográficas. Pero quizás las coordenadas geográficas que tenemos no las tenemos en grados, minutos y segundos, sino que las tenemos en WGS84 realmente. Recuerden que el WGS84 no emplea las palabras norte, sur, este, oeste, sino que emplea positivos y negativos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, menos 75.3240. Es decir, 75.3240 oeste. Y digamos 5.2312. Quiere decir que estamos metiendo aquí una coordenada oeste y una coordenada norte. Y cuando le decimos convertir en este sentido, él automáticamente también nos las convierte diciéndonos cómo quedarían de esa manera. Podemos expresarlas como grados, minutos y segundos, convirtiendo de aquí para acá, o como geográficas, convirtiendo de aquí para acá, y de cualquiera de las dos formas me funciona. Pero esto para hacerlo para 4 o 5 puntos. Pero a veces ustedes no tienen 4 o 5 puntos. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un levantamiento topográfico. Pueden tener ustedes 7, 8, 9.000 puntos. Y para convertir coordenadas a una serie de puntos, para convertir 5.000 puntos de esa forma uno por uno, no aguanta, ¿cierto? Aparte, para convertir coordenadas a una serie de puntos, el procedimiento más recomendado es el siguiente. Procedimiento más recomendado es el siguiente. Primero, con la serie de puntos se crea una capa temática en el sistema de coordenadas original. Denme un segundo.
Segundo, nosotros ya tenemos nuestra capa temática, que fue la capa de temática de estaciones. La creamos y ya saben cómo crear una capa temática a partir de una tabla de puntos. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ahora está claro. Segundo, se proyecta la capa temática al sistema de coordenadas deseado. En nuestro caso ya tenemos proyectada la capa temática al sistema de coordenadas WGS84. ¿Está claro? Sí, profe. Tercero. ¿Listo? Entonces, tercero, en un nuevo proyecto, con el sistema de coordenadas nuevo, se carga la capa temática proyectada. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos otro ARMAP abierto. Entonces, en el ARMAP que tenemos abierto, vamos a definir como sistema de coordenadas WGS84. Y en ese proyecto vamos a cargar la capa temática de estaciones WGS84. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, profe, está claro. Siguiente. ¿En qué número vamos? Profe, vamos en el tercero. Vamos para el tercero. Estamos en el tercero, vamos para el cuarto. Entonces, cuarto. En la tabla de atributos de la capa temática, en la tabla de atributos de la capa temática proyectada, se adicionan las columnas necesarias para recibir la información. Y posteriormente, se calcula la geometría de las capas determinando la coordenada respectiva en el sistema de coordenadas deseado. Observen, vamos a abrir la tabla de atributos de esta capa. Miren que aquí tenemos las coordenadas originales, están en coordenadas origen Bogotá, pero yo las quiero en geográficas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a agregar long WGS84, longitud en WGS84 de tipo flotante. Vamos a adicionar otro campo que lo vamos a llamar lat WGS84 de tipo flotante.
¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, observen. ¿Todos están ahí o alguien no ha llegado hasta ahí? Si alguien no ha llegado hasta ahí, levante la mano, por favor. Listo. Entonces ahora, observen. Estamos en este proyecto acá. Ahora, Profe, sobre longitud W, pregunta. profe, a mí no me deja añadir los campos, me dice que hay una aplicación que está en uso. No sé por qué. Quiere decir que no has eliminado la capa, no la has eliminado del proyecto en el que tenemos en coordenadas Origen Bogotá. En el proyecto en el que estamos trabajando en Origen Bogotá tenemos la división municipal y las estaciones con precipitación mediana en Origen Bogotá. La otra capa ya la eliminamos de ahí. Listo. Clic derecho, remover. ¿Sí o no que no la habías quitado de ese proyecto? Sí, no la voy a quitar. Eso, gracias. ¿Ya todos adicionaron los campos? ¿Me avisas cuando los adiciones? ¿Puedo continuar? Presten atención ahora. Sí. Sobre la columna longitud WGS84, sobre el nombre de la columna vamos a dar clic derecho del mouse y le decimos calcular geometría. Que proceda y miren, observen que para puntos, nosotros ya vimos cómo se calculan áreas y todo eso, ¿cierto? No lo hemos visto, pero presten atención. Aquí en las propiedades para los puntos les permite calcular coordenada en X o coordenada en Y. La longitud es el equivalente de la X. Le decimos que cargue, que me calcule la coordenada en X en WGS84 en grados decimales. Miren que aquí yo puedo elegir unidades en una geometría cuando la geometría permita varias unidades. Aquí le digo que me calcule la coordenada en X en grados decimales y le digo OK, que proceda y él me determinó la coordenada en WGS84. Y en latitud, la latitud es el equivalente de la coordenada en Y. Y él me calculó la coordenada en Y en WGS84. Pero alguien dirá, no, pero es que yo quiero, alguien dirá, pero es que yo quiero que me las exprese en grados, minutos y segundos. También se puede hacer, observen. Vamos a adicionar un campo que lo vamos a llamar longitud. Longitud de tipo texto. A esa longitud de tipo texto le vamos a dar 20 caracteres de ancho. Démosle 30 por lo que pueda pasar. Longitud de tipo texto, 20 caracteres de ancho. ¿Pero qué propiedades le diste a ese campo? ¿El tipo es de qué? Al de la longitud nueva. Texto de 30 caracteres. Listo, gracias. Ahora vamos a elegir crear el campo latitud de tipo texto, 30 caracteres de ancho también.
¿Listo? Observen que estos se definieron de tipo texto y los otros se definieron de tipo flotante. En el campo de tipo texto longitud le podemos decir calcular geometría. Para la longitud recuerden que es el equivalente de la coordenada en X y lo dejamos que los muestre en grados, minutos y segundos. Ve, la longitud es la coordenada en X, calcular la geometría, perdón, calculé fue Y. X en grados, minutos y segundos. Y en la latitud vamos a calcular la Y en grados, minutos y segundos. Y ahí, ¿qué hicimos nosotros realmente? Proyectar la serie de puntos, que son 700, 800 puntos. Ahí de cada punto tenemos la coordenada en el sistema de coordenadas que deseemos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahora, presten atención. Supongamos que nosotros tenemos que entregarle una tabla a la persona que nos dio para proyectarlas. En ArtToolbooks, en Conversion Tools, está la opción Excel. Y ahí está la opción tabla a Excel. Y en tabla Excel podemos coger las estaciones en WGS84 para que él me tome la tabla de atributos de esa y la mande a mi carpeta de trabajo. Y en mi carpeta de trabajo, allá en la carpeta Excel, la podemos llamar coordenadas. Como es en Excel, coordenadas estaciones WGS84. Lo llamamos coordenadas estaciones WGS84. Le decimos OK y él la exporta. Si nosotros por explorador vamos allá, miren que aquí está coordenadas estaciones WGS84 y ahí tenemos la serie de datos que teníamos en coordenadas origen Bogotá con la X y la Y. Observen en geográficas tenemos las coordenadas de y así se proyecta una serie de... ¿Está claro hasta ahí? Sencillo, ¿cierto? ¿Alguna Sí, señor. pregunta? Bueno, entonces cerremos ese ARMAP donde no estamos trabajando el taller de hoy y dejemos solo el que estamos trabajando en coordenadas origen Bogotá. ¿Preguntas? Ahora vamos a mirar entonces lo que es interpolaciones. Para poder mirar bien el resultado de las interpolaciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle la simbología a la División Municipal de Caldas, le vamos a decir que no le ponga color de lleno y que el límite externo lo ponga en un color, puede ser rojo fuerte, y que lo ponga un poquito gruesito, para que me quede sin colores los municipios del departamento de Caldas. Vamos a grabar este proyecto de una vez. En nuestra carpeta de trabajo, este proyecto lo vamos a llamar interpolaciones. Le decimos guardar. Y vamos a tener entonces, ahora sí, vamos a trabajar el taller de interpolaciones. ¿Quieren que hagamos un espacio para que se tomen un tinto o continuamos hasta las 4? Un cafecito, profe, sí, estaría buena la idea. Sí, está bueno ir a tomar algo y continuar después. Bueno, hagamos una pausita y a las 4 continuamos. Voy a detener la grabación Listo, profe. y a las 4 me acuerdan para volverla a poner a grabar.